Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, y es igual a arcocoseno del coseno a la 3 de 3x a la 6. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Recordemos que arcocoseno también se puede reescribir de la siguiente manera. Nosotros tenemos arcocoseno en general de u. Esto es igual a decir coseno a la menos 1 de u. Son dos escrituras diferentes y ya la diferencia de la escritura radica principalmente en el autor con el cual estemos trabajando. Arcocoseno es lo mismo que coseno a la menos 1. Vamos a reescribir nuestro ejercicio con la segunda escritura. Y queda de la siguiente manera cuando lo reescribimos. Y es igual a coseno a la menos 1 de el coseno a la 3 de 3x a la 6. Podemos observar que es evidente que la diferencia en escritura es notoria y que es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada. Para tal efecto, ya a partir de aquí podemos comenzar a enunciar la derivada para hallarla. Y quedaría de la siguiente manera entonces. Decimos, derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de el coseno a la 3 de 3x a la 6. Tenemos que hallar la derivada del coseno a la menos 1. Para hallar la derivada del coseno a la menos 1 nos toca recordar que existe una regla que dice lo siguiente en general. La regla dice lo siguiente, si tenemos derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar esa derivada. La vamos a aplicar de manera detallada, paso a paso. Miremos que es fundamental tener claro cuál es el u. Arcocoseno de u igual a menos la derivada de u sobre 1 menos u cuadrado, la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Entonces es importante identificar nuestro u en el ejercicio. En este caso del ejercicio en particular tenemos que el u sería coseno al cubo de 3x a la 6. Entonces, una vez que tenemos esto identificado, ya podemos proceder a aplicar la regla sin temor a equivocarnos. Tendríamos entonces lo siguiente, menos la derivada con respecto a x de nuestro u. Vamos a ponerlo en el paréntesis y quedaría coseno a la 3 de 3x a la 6. Ese es nuestro u sobre la raíz cuadrada de 1 menos nuestro u, que es coseno, a la 3 de 3x a la 6. Esta expresión elevada al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Aquí estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. Identificamos el u, coseno a la 3 de 3x6 sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese u al cuadrado. Hasta ahí todo claro. Aquí en el numerador de este racional tenemos que observar que tenemos coseno a la 3 de 3x6. Yo aconsejo siempre reescribir esta expresión de tal forma que el 3
quede cubriendo a toda la expresión, son expresiones equivalentes, para que se identifique claramente las propiedades que vamos a aplicar. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos lo siguiente: menos la derivada con respecto a x, ¿de qué? Del coseno de 3x a la 6, todo eso elevado a la tercera potencia, a la 3, sobre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí tenemos coseno a la 3 al cuadrado, esto es potencia de una potencia. Recordemos esa propiedad que dice lo siguiente: si nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. Este es el caso de potencia de una potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces aplicamos esta propiedad y tendríamos menos el coseno, aquí sería menos el coseno de 3 por 2 sería coseno a la 6 de 3x a la 6, 3x a la 6. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. Que tenemos aquí en el numerador del racional? Tenemos que hallar la derivada de coseno de 3x a la 3. ¿Esto qué es? La derivada de la potencia de una función. Derivada de la potencia de una función. ¿Qué es esto? Aplicar la regla de la cadena. Entonces recordemos esa regla de la cadena que me dice. Me dice en general lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, esto es igual a n que multiplica a elevado a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Aplicación de la regla de la cadena, simple y llanamente es eso. Entonces vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Aquí estamos para aprender. Y procedemos a aplicarlo y me quedaría menos. Vamos a abrir aquí un signo de agrupación posible, bueno, o lo podemos dejar así. Aquí quedaría menos 3 que multiplica al coseno, 3 que multiplica al coseno de 3x a la 6 a la 3 menos 1 por la derivada interna, o sea, por la derivada con respecto a x del coseno de 3x a la 6. De 3x a la 6. Bueno. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno a la 6 de 3x a la 6. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahora estamos aplicando las propiedades de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos queda ahora? Desarrollar las operaciones indicadas aquí en el exponente y luego hallar la derivada del coseno. Para hallar la derivada del coseno vamos a recordar la regla que me permite hallar esa derivada. La regla en general dice lo siguiente: si nosotros tenemos la derivada con respecto a x del coseno en general de u, esto es igual a menos el seno de u por la derivada con respecto a x de u. Esa es la regla que me permite hallar la derivada del coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente. Acá quedaría menos 3 que multiplica al coseno de 3x a la 6, de 3x a la 6 a la 3 menos 1 sería a la 2. Por derivada del coseno tenemos que menos el seno de 3x a la 6 por la derivada interna, derivada con respecto a x
de 3x a la 6. 3x a la 6. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno a la 6 de 3x a la 6. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar acá el tablero. Vamos a particionarlo aquí. No hay ningún inconveniente, el espacio es bastante bueno. Podemos particionar ahí el tablero. Y observemos qué nos toca hacer ahora. Aquí observamos que tenemos un signo negativo, al igual que acá podemos aplicar la ley de los signos, menos por menos. Este cuadrado que está en la parte superior de toda esta función coseno de 3x6 lo podemos bajar acá para que quede más abreviado. Y luego nos tocaría ya la derivada de 3x a la 6. ¿Qué es 3x a la 6? Es la derivada de una constante por una variable. Entonces recordemos la regla que me permita ya la derivada de una constante por una variable. Y en general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de c siendo c una constante y v una variable es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Vamos a aplicar esas reglas acá en la parte superior y tenemos entonces aquí menos por menos da más. Este coseno de 3x6, el 2 lo podemos bajar para que quede 3 coseno de 3x6, 3 coseno cuadrado. Quedaría entonces 3 que multiplica al coseno al cuadrado de 3x a la 6 por, bajamos el cuadrado para que quede más abreviada, por el seno de 3x6. Aquí sería por el seno de 3x a la 6 por derivada de una constante por una variable, o sea, sería 3 por la derivada de x6, haciéndolo paso a paso. 3 por la derivada con respecto a x de x a la 6. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, que me dice acá, coseno a la 6 de 3x6. Coseno a la 6 de 3x a la 6. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Observamos que tenemos que hacer ahora en el numerador de esta expresión. Aquí nos toca ya la derivada de x a la 6. ¿Qué es x a la 6? La derivada de la potencia de una variable. No es más que aplicar la regla que tenemos acá, sin la extensión de la regla de la cadena, dado que no es función, sino es variable. Quedaría entonces hasta aquí n por a a la n menos 1. Aplicamos esta regla y tendríamos lo siguiente. 3 que multiplica al coseno al cuadrado de 3x a la 6 por el seno de 3x a la 6 por 3 que multiplica derivada de x6, paso a paso sería 6x a la 6 menos 1, haciéndolo paso a paso. Sobre la raíz cuadrada que tenemos acá, queda totalmente idéntica. 1 menos el coseno a la 6 de 3x a la 6. ¿Y esto qué es? La derivada de y respecto a x. ¿Qué nos queda? Tenemos que desarrollar los productos indicados. Aquí tenemos 6 por 3 y por 3. Entonces desarrollamos estos productos indicados y decimos 3 por 3, 9, por 6, 54. 3 por 3, 9, 9 por 6, 54. Quedaría entonces 54. Luego tendríamos x a la 6 menos 1 sería x a la 5. X a la 5.
Estamos aplicando de igual manera propiedad conmutativa. Desarrollamos los productos indicados y aplicamos la propiedad conmutativa. Al igual que con las funciones trigonométricas que tenemos acá arriba, podemos aplicar propiedad conmutativa para dejar primero el seno. Entonces aquí podemos decir por el seno de 3x a la 6 por luego el coseno al cuadrado de 3x a la 6. Si lo dejamos en ese orden, recordamos 3 por 3, 9, por 6, 54, x6 menos 1, x5, seno de 3x6 por coseno cuadrado de 3x6. Sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno a la 6 de 3x a la 6. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Podemos ya comenzar a buscar el marcador y subrayar nuestro resultado, que es ya lo último, 54x5 por el seno de 3x6 por el coseno al cuadrado. Bueno, vamos a subrayarlo aquí en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre. De igual manera, si hubiésemos dejado primero el coseno, podíamos dejar primero el coseno al cuadrado de 3x6 y luego el seno. También era viable, no hay ningún inconveniente en eso. Simplemente era por ponerlo en orden jerárquico o en orden de funciones trigonométricas, primero el seno y luego el coseno. Pero se puede dejar así, primero el seno y luego el coseno, o primero el coseno y luego el seno. No hay inconveniente en eso. Miren que el ejercicio ya lo hemos desarrollado todo, lo hemos terminado de manera detallada, paso a paso, como es nuestra costumbre, sin omitir nada, por muy elemental que parezcan los pasos, hay pasos que son muy elementales, los vamos desarrollando y de esa manera llegamos aquí al final del ejercicio. Como es la costumbre, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que se hicieron necesario que recordáramos, la traemos a colación en el momento oportuno para ir justificando cada uno de los pasos. Muy bonito el ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Janiver Chartuni.